una revolución. Está aquí en las lonas. Se dice, no se trata de nosotros, se trata de los demás. De que por el bien de todos, primero los pobres. Estamos viviendo una revolución pacífica en nuestro país. Dice, para todos, todo. Para nosotros, nada. Amigas y amigos, ¿qué tal? Una vez más en su podcast de la cuarta transformación, no nomás en Michoacán, sino a nivel nacional. Nosotros no somos así. Bueno, hoy me enaltece presentar a Moisés Zumbo, porque es parte del Instituto Nacional de Formación Política aquí en Michoacán. Y bueno, pues son de estos formadores de cepa de nuestro movimiento que le ha apostado mucho a la formación política. Muy bienvenido a tu programa. Nosotros no somos así. Pues muchas gracias, Julio, por invitarme a este espacio de reflexión, de análisis político y sobre todo de defensa de la Cuarta Transformación, que hace falta. Estamos en una guerra mediática constante, a las 24 horas nos están atacando y se requieren espacios de este tipo para defender la Cuarta Transformación y el proyecto de nación de la presidenta Claudia. Así es, Zumbo, Moisés Zumbo, tradicional familia moreliana. Sí, morelianos, ¿ah? Sí. Formadores y siempre de izquierda. ¿Qué era de ti, Melchor? Melchor Zumbo Herrera, mi tío. Tu tío, en paz. Mi tío, en paz ¿Sol? descanse. Mi hermana. ¿Es tu hermana, Sol? Consejera. Fue consejera y fue consejera. de comunicación. Sí. De comunicación del primer comité ejecutivo y único municipal de Morena en Morelia. Es correcto. Y mi papá, periodista de cepa aquí también, él fundó Cambio de Michoacán, fundó La Jornada Michoacán, fundó El Sol de Morelia. Tu papá estuvo en La Jornada Michoacán. Eleazar. Che, Sí, cierto. Che, es mi papá. Él y mi tío Baltasar, 3 Zizumbos de izquierda, periodistas de lucha, de mucha lucha toda su vida. Y que apoyaron, empezando con el cardenismo, Cuauhtémoc Cárdenas, se le apoyó mucho para el 88. Luego surge la figura de Andrés Manuel y pues mi papá desde que lo vio dijo, este va a ser un líder y lo empezamos a apoyar, a seguir. Desde la marcha que hizo de Tabasco a la Ciudad de México, él vio. Ustedes estaban en el comité de base del doctor Moisés, ¿no? Sí, es correcto. El de... Moisés García López. Sí, pero ¿cómo se llama el comité de base? Recuerda. Porque era el Sol Azteca de don Rafa Romero Cárcamo, que en paz descanse. Es correcto. Y el del doctor Moisés, que eran los dos únicos que funcionan en Morelia de esos comités donde se formaba y se preparaba y se reunía la militancia de izquierda partidista en ese tiempo. Es correcto, ahí nos reuníamos con el doctor Vitio Melchor. Juan Escutia. Ese. Comité de base Juan Escutia. No me acordaba, sí. Pero era un espacio ahora sí, de prepararnos. Nosotros ahí apoyamos a Maldonado, Samuel Maldonado. ¿Fue en el 89? El 89, presidente municipal. Una duda, porque es importante para la historia y para las nuevas generaciones. ¿Ya era PRD o fue por el Frente Democrático todavía? No, ya era PRD. Ya era PRD, porque después del 88 Lolo se conformó. Le cede el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana el registro. Es correcto. Y pues fue el primer presidente municipal de izquierda aquí en Morelia, Samuel Maldonado. ¿Cómo viviste esa elección, Moy? Díganos cosas importantes que nos sirva para la formación de las nuevas generaciones. Mira, el programa pasado, pongo un poquito el contexto. Estuvimos con la diputada Mel Balbavera y platicamos un poco de lo que pasó en La Piedad, como esos casi casgos que había en La Piedad que decían, no, aquí no gana la izquierda. En Morelia se han ganado 2 veces nada más, desde la izquierda partidista, que es con Samuel, en el 89, claro. Y luego 19 años después, en el 18, con el profe Raúl Morón Orozco, ya como Morena. Pero sigue esta narrativa, sigue esta cuestión de la política neoliberal,
de decir que en Morelia tienes que estar güerito, Y de ojo azul. de ojo azul, empolvadito, talqueadito, ¿no? Sí. Como acostumbran los conservadores, pero que sí es cierto, y se ganó, y estaba el salinato, que no permitía, el PRI total. Yo creo que en esa ocasión ayudó mucho la ola del cardenismo. O sea, la gente estaba muy prendida con Cuauhtémoc. Yo recuerdo que estábamos dispuestos a irnos a las armas. La gente como nunca la he visto, ¿eh? De enojada con el robo que le hicieron. Yo platiqué con gente de Terracaliente, decían nomás que nos digan cuándo y nos lanzamos. Pero el ingeniero no quiso que se diera un baño de sangre. La gente estaba prendida y por eso, por esa ola, pues también le sirvió a Samuel para ganar la presidencia municipal. La gente estaba muy conectada. Estábamos cansados del prianato. En ese tiempo no se conocía como prianato, era el PRI. El Pero PRI, ¿no? Porque el sí, PAN como como conservador, ah, y como conservadores hipócritas, según defendían, bueno, que sí defendieron en ese tiempo con el maquis, pero que ya estaba esta corriente de los neopanistas con el personaje impresentable Diego Fernández de Ceballos, correcto. ¿no? Que no sé si ya había aventado o fue después aquel emblemático discurso en la Cámara de Diputados donde que se quemen esas boletas electorales que no dicen nada. Sí, es Y que le decían el jefe Diego porque era muy laralacoso, pero pues fue un aliado del salinato. Y así ha sido el panismo. ujú. Sí, Y el panismo no figuraba, ujú. y aquí no figura en Michoacán. En ese tiempo no figuraba, Maquio, de hecho, reconoció que se había hecho fraude, pero su apoyo fue muy tibio, la verdad, Ujú. fue muy tibio hacia el ingeniero. Y bueno, pues nos la robaron. Fue el primer gran fraude que se dio en contra de la izquierda, en contra del PRD en ese tiempo. Bueno, el Frente Democrático, ¿no? El Frente Democrático todavía, sí, todavía. Y en el 89 fue un intermedia, me imagino. Ujú. Nada más la presidencia municipal y diputaciones locales. Así es. Se gana la capital. Con Sí. gran activismo, Moisés, ¿qué hicieron en esa? Pues mi papá tenía un periódico que él sacaba que se llamaba Frente de Michoacán. Ujú. Y mi hermana y yo, pues lo repartíamos en los mítines que venía Cuauhtémoc, o cuando estuvo, por ejemplo, Samuel, que estaba también ahí en la campaña, pues apoyábamos repartiendo el periódico. Y mi papá sacaba notas, pues, de lo que se pretendía con la llegada del cardenismo. Nosotros siempre fuimos cardenistas ahí en la familia. Yo crecí en una familia de periodistas donde, pues, mi padre diariamente, casi diariamente llegaba con un puño de libros. Mi mamá decía: "Ya no hay dónde ponerlos, ya", o todos los libros. Entonces, de mucha lectura, de mucho análisis, siendo el periodista, entonces nos compartía, ¿no? Nos compartía lo que estaba sucediendo en la política mexicana. Algo importante aquí ahorita que lo comentas, para las nuevas generaciones, fíjense qué importante. Cómo sí, porque ya lo dijo una vez el presidente Andrés Manuel. Sí, hay trabajo periodístico de investigación, hay periodistas buenos, pero toman partida desde siempre. Ujú. Tú viniendo de una familia de periodistas de izquierda, pues no había redes sociales, no había estas plataformas, tenía que ser las tradicionales. Y estamos hablando en una época, aunque ya un poquito en decadencia, pero una época donde el priato formó sus medios de comunicación, ¿sí? Locales, me imagino que había lo mismo, ¿no? Ujú. Que nada más le daban reflectores a los candidatos del PRI, que iban a su casa de ellos, que casi hacían como fiesta nacional. Sí, sí, es Y correcto. cómo esta forma de hacer periodismo, que lo hacía tu papá, decías, repartíamos. Pues eso era antes lo que estábamos haciendo, que no lo hemos dejado de hacer, pero eso era. Sí. Sí, Y que en un momento coyuntural tuvo un buen efecto. claro.
como para que lo sepan las personas que nos están viendo, los jóvenes, en ese tiempo La Voz de Michoacán era el periódico que más se vendía y que más se leía. Y llegaba un gobernador del PRI y lo hacían socio del ¿Ah, sí? periódico. Mira. Eran socios, accionistas del periódico y pues les daban toda la publicidad, imagínate todo. Bueno, como estrategia mercadológica fue buena, ¿no? Muy buena. Periodista no tanto. No, pues se vendían inmediatamente. Entonces, es importante que lo sepa la gente, no había redes sociales. Entonces, la gente se enteraba de la situación política a través de la radio o a través del periódico. Así es. Nada más, no había más. A través de la radio, a través del periódico. Y cómo pusieron ese granito de arena informando, concientizando. Concientizar. Porque tenía información que pues no se escuchaba en la radio tradicional y mucho menos se lee en La Voz, me imagino. Así es, nosotros informábamos, mi padre, mi tío Melchor, también sacó un periodiquito, no recuerdo ahorita el nombre, pero más estuvo apoyando a mi papá. Y pues desde entonces, estamos hablando desde los 80s, que estábamos en el periodismo. Y con mi hermana, pues ya sabes, pero bueno, entrando de lleno a lo que es el Instituto Nacional de Formación Política, donde yo soy miembro desde el 2019, te diré que el objetivo principal es, pues, profundizar la revolución de las conciencias. Ese es el objetivo. Profundizar el rol conciencia, sí. Vamos a tener que ahondar este tema de la formación, por supuesto, porque es muy importante y es algo que desde que se formó este partido le hemos apostado y que nos lo hizo entender el presidente Andrés Manuel, porque era importante, ¿no? Y más con los jóvenes. Pero esta trayectoria sí es importante saberla porque sí se diferencia. Tenemos que diferenciar y tenemos que hacerle saber a todos y a todas cómo debe ser un verdadero periodista. ¿Por qué esas simpatías? ¿Por qué nosotros no somos así? ¿No? Ustedes de formación de izquierda, periodistas. Tú también eres periodista. Sí, ¿O cuál es tu profesión? A ver, platícanos un poquito de eso. yo soy historiador, Ujú. egresado de la Michoacana, Orgullosamente Nicolai. orgullosamente nicolaita, tengo 62 años y pues apoyaba, a veces escribía, pero más lo mío ha sido la historia, más que el periodismo. Apoyaba a mi padre con algunos artículos, repartiendo el periódico en los mítines y ese tipo de cosas. Y siempre nos ha gustado la política. Marx dice que el obrero es por naturaleza político. Y dijo Lenin, no es a priori político. La formación se construye, se va construyendo. Y en mi caso, pues, como bien digo yo, la palabra educa, pero el ejemplo arrastra. Entonces, pues, vas viendo tu padre cómo se maneja, tu tío, tu familia, y tú sigues esa misma línea de izquierda. La palabra educa y el ejemplo arrastra. Arrastra. Me hiciste recordar al presidente Andrés Manuel que predicaba con el ejemplo. Así es. Porque luego estos medios del neoliberalismo, estos tecnócratas y conservadores y anexos nos ponen como dictadores. Pero el presidente nunca obligó a nadie en su andar, predicaba con el ejemplo. Es correcto. Es correcto. Digo, él empezó con la ayuda de adultos mayores, lo criticaban, pero nunca dijo, y predicó con el ejemplo, ¿no? Y ahora hasta los gobiernos de derecha prometen que Sí. ayudarán a hacen sus pactos de sangre hipócritamente, ¿no? Sí, Pero esa es buena, sí es cierto. Así somos los de izquierda. así somos. Tenemos que ser congruentes. Por eso se ha visto hoy, cuando alguien no es congruente, lo has visto con algunos políticos, la gente luego se da cuenta. Que si, por ejemplo, Noroña, lo que pasó con Noroña, oye, te llamas de izquierda, traes una camioneta de 2,5 millones, una Volvo, que te la quiero un especial para ti, pues no eres congruente, ¿no? O sea,
Dice él, bueno, no hay que vivir la pobreza porque soy de izquierda, no, pero también hay que ser un poquito congruente, como lo fue Andrés Manuel, como siempre ha sido Andrés Manuel. Y eso es lo que le ha ayudado a él, por eso la gente lo sigue, por eso la gente lo quiere, porque él es congruente con lo que dice y con lo que hace. Esto es algo importante y que sirve mucho de formación. Ya estamos. Aquí yo creo que vamos a salir varias clases, varios tutoriales para formación, ¿eh? Sí. Tienes razón. Moisés, no es un asunto de que si puedes comprar, sí. No es un asunto de que no me pongo traje porque soy de izquierda y tengo que andar. No, la justa medianía te da para vivir bien. Y vivir bien no nada más es obtener bienes Claro, materiales. claro. Es tener bienestar. Es tener espacios para poder desarrollarte física y emocionalmente. Es acceder a lo más básico para la vida humana. Y los que nos dedicamos al noble oficio de la política, porque también en este noble oficio hay mucho luchador social, pero los que específicamente nos dedicamos al noble oficio de la política, pues te da para vivir bien. Claro que Y no, sí. y no, no, no por qué gastar tanto, o sea, en un carro, en una camioneta, ¿no? Sí, yo pienso que una persona de izquierda es una persona que valora el sentirse del pueblo, de estar con el pueblo, ve las carencias del pueblo y dice, pues vamos a salir adelante todos. No es una persona egoísta, una persona de izquierda no puede ser egoísta, tiene que ser muy sensible con las demandas de la gente, muy, muy, muy sensible. En el caso del periodismo, de la formación política, pues imagínate, transmitir esas demandas a la ciudadanía y pues nosotros en formación, pues somos digamos, la revolución de las conciencias es el motor de la cuarta transformación y el combustible es la formación política. ¿Cómo, aparte de la historia, cómo hacerle entender a la juventud de nuestro movimiento y de que quiere participar en la política? Porque cuando uno entró hasta la política, sea izquierda o derecha, bueno, no, yo nunca estoy en un partido de derecha ni en el PRI. En mi- en lo particular, cuando me empecé a interesar la política, fue porque un día fueron las zapatistas al Colegio San Nicolás. Yo ahí estudiaba la prepa y mi pasión era y sigue siendo el fútbol, pero ya tuve un buen maestro, Florencio Herrero León, que me dio historia de México. Y la historia, de por sí ya me interesaban temas políticos, pero la historia me engancha para hacer política. Y empecé a conocer a muchos compañeros y compañeras que actualmente coincidimos, otros que ya no, pero me acuerdo que muchos me decían, no, hombre, imagínate tú estudiando y que ya seas jefe de departamento, que ya seas, o sea, hablando de esa banalidad, cuando lo importante es La transformación. ¿y por qué vas a entrar ahí? ¿En qué puedes aportar? La satisfacción de poder poner tu granito de arena para el bien colectivo. Es correcto. Me decías, ¿cómo hacerle para que los jóvenes, Ujú. bueno, explicarles que venimos de 3 transformaciones anteriores? La primera la transformación, pues, es la independencia, la segunda la reforma y la tercera la revolución mexicana. Y esta es la cuarta transformación. Entonces, en la medida que los jóvenes conozcan su historia y de dónde venimos, van a poder comprender el presente y entenderlo mejor. Entonces, es una tarea titánica, porque generalmente pues la historia a mucha gente no le interesa mucho y es muy importante para poder comprender nuestro presente. No le interesa a los conservadores neoliberales, ¿no? Porque Especialmente. luego hay una narrativa en los medios tradicionales Ujú. de desinformación Sí. y en los politiquillos estos del PRIAN, que hasta te dicen, es que ya es el pasado. Ah, sí.
principal. Decía el maestro Francio León, la historia es maestra de la política, Es correcto. ¿no? Los orígenes, de dónde viene. Es correcto, Julio. Sí, es muy importante. De ahí vienen todos los principios y de Morena vienen de estas formaciones. Nuestro expresidente Andrés Manuel, no hay que olvidar que es un gran lector y un apasionado de la historia. De la historia. Entonces él, en base a todo eso que estudió y que reflexionó, dijo, vámonos por aquí. La otra vez teníamos un debate con unos amigos de cuándo empezó realmente la Cuarta Transformación. Unos decían que en el 2006, otros que en el 2014 y otros que en el 2018. Yo les comentaba que para mí empezó en el 2000, cuando Andrés Manuel llega a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Él pone en práctica ahí su proyecto. Ahí empieza, para mí. En el Distrito Federal. En el Distrito Federal. Que por cierto, es importante, ahorita que se andan desgarrando las vestiduras, de un Distrito Federal muy inseguro, donde ya habían asesinado a un un comediante muy popular en la televisión, Paco Stanley, donde la década pasada, cerca del 98, agarran a Daniel Arismendi, el mocho orejas, que era el que traía espantados ahí, bueno, que era secuestrador, y donde habías llegado o había empezado el auge del narcotráfico y de la delincuencia organizada con esos políticos neoliberales del PRI. Ya había fallecido el Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, pero estaba los Arellano Félix, estaba el Chapo Guzmán con el cártel. Bueno, estaba preso, pero el cártel de Sinaloa estaba creciendo y ya estaban creando este caos de violencia, y más en la Ciudad de México. Sí, yo recuerdo, no sé si tú recuerdas, al haber estado muy chico, que llevaban un conteo de los asaltos bancarios. Sí, hombre, en las noticias, Las sí, noticias semanalmente hoy. y Tantos asaltos. empezaron Sí, en el recuerdo. 97 claro que sí, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno, porque pues fue una guerra mediática, porque era el de la oposición, ¿no? Ya tenían un acuerdo, como dijo la presidenta, de que la Bastida dijo, no me ayudé a tener un acuerdo para que llegara el PAN, Sí. el neoliberal de Cedillo. El globalifílico, porque él no decía que éramos globalifóbicos, el globalifílico, que tenía muchas filias con la globalización Cedillo. Y sí es cierto, cuando llega el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que se elige por primera vez la jefatura del Distrito Federal, porque antes la ponían los presidentes en turno, pues por eso era jefe de gobierno del departamento del Distrito Federal. Y ya con esta reforma en el 97 es jefe de gobierno, se lleva primera vez elección, nomás para poner el contexto. Y en los noticieros de TV Azteca, en los de Televisa, en todos llevaban un conteo De los asaltos de los asaltos bancarios, es cierto. Eso es emblemático, ¿eh? Sí, para que la gente lo sepa de cómo estaba la Ciudad de México en ese tiempo, una ciudad muy insegura. Recuerdo también cuando Andrés Manuel dijo que iba a ser el segundo piso del periférico, cómo lo criticaron, que se iba a caer. Que se iba a caer, que... Sí. ¿Recuerdas? Entonces, ahí empieza, ahí él es el que empieza, por ejemplo, también con el apoyo a los adultos mayores, que luego ya Fox dijo que él había empezado a nivel federal, pero realmente la idea fue de Andrés Manuel, muy criticada por Fox, que decía que era tirar el dinero a la basura, que eran ya viejos, que no servían para nada, que cómo. Y algo emblemático, muy de eso, que... Porque luego había la narrativa, era, pero sean los viejitos, ¿por qué a mí no? Es correcto. Con siempre ese egoísmo, siempre ese personalismo del neoliberalismo, del conservadurismo. Yo, ¿por qué ellos sí, yo no? Y había gente que se las compraba, pero más que nada es cuando empieza a ver los famosos cerillitos en los supermercados, gente adulta mayor, que en vez de que trabajó toda su vida
goce de una, Pues ya de un descanso, de una tranquilo. cuestión de bienestar, Sí. sí, de viajar, de que ya esté jubilado para disfrutar a su familia, no ponlos de cerillitos, a que los maltraten. Esa es aunque dice, pero eso no se acuerda Fox. No. Y él fue el que impulsó eso de que ya sean cerillitos. Sí, realmente, Fox llegó con la esperanza de algunos mexicanos de que era el cambio, porque por fin se había sacado al PRI, pero resultó peor o igual que el PRI. La gran Y decepción. con la ayuda de los medios, que de ahí se hacen muy poderosos, el usurero Salinas Pliego y el Carita de Cuyo Azcárraga, ¿no? Empiezan a hacerse muy poderosos. Ya no dominaba el gobierno a los medios. Los medios dominaban al gobierno. Es correcto. No sé si tú te acuerdes, muy, ya que estamos viendo estas buenas anécdotas, nos estamos acordando que son parteaguas, son fundamentales. De verdad, esto de los banqueros. Bueno, llega Andrés Manuel, pasa ese tema de los bancos y empiezan a dejar de contabilizar. Claro. Y luego después, Marcelo Ebrard en el 2006, y es hasta la ciudad más segura en ese momento, que fue cuando crece este caballo de Troya, porque siempre hay caballos de Troya Ujú. que son muy hábiles para meterse, Mancera, Así ¿no? es. Sí, sí, Que hasta era el super procurador, es correcto. pero que era de un trabajo que ya venía avanzando con Andrés Manuel, que lo consolida y lo capitaliza Ebrard. Marcelo Ebrard. Ujú. Y como la historia es cíclica, amigas y amigos, y como estamos hablando del principio de la cuarta transformación, que yo también coincido contigo, ese es el principio de la cuarta transformación, se empieza a ver que un gobierno no es nada más para hacer negocios personales o para cambiar tu estilo de vida radicalmente, porque ahí habla de la austeridad, el licenciado Andrés Manuel. Sí, ahí comienza realmente su proyecto de nación. Lo comienza y Y las mañaneras. exacto, él daba sus mañaneras también. El único. Ciudad, era el Pues, único. y no había redes sociales, era con los medios tradicionales que lo cubrían y que decían: "No va a aguantar", pero que aparte dictaba la agenda nacional desde ahí. Sí, ya empezaba. Pues es un líder nato. Realmente Andrés Manuel es un líder nato y de ahí surge, pues, de manera natural su candidatura a la presidencia para el 2006, que sabemos, pues, que fue el segundo gran fraude que aconteció. Y de ahí es como la chispita de lo que nace la chispita de lo que es ahora el Instituto Nacional de Formación Política, porque después del fraude recuerda que, pues, se paraliza, ¿no? Se toma todo Reforma. Se toma Reforma, tomamos también las distritales. Yo me acuerdo no sé si fue tu papá o fue tu tío, que nos ayudaron en una de las dos. Mi tío. Tu tío, estábamos en una de las, bueno, no sé, nos poníamos de acuerdo. Porque miren, no, tú lo vas a saber, y amigas y amigos, en Michoacán, y es importante saberlo porque debemos recordar, Michoacán fue muy sui generis por el cardenismo del ingeniero Cuauhtémoc muy arraigado. Su hijo, el antropólogo Lázaro Cárdenas Batel, era gobernador, ¿sí? Ujú. Habíamos venido, las pugnas internas en el PRD se desgarraban las vestiduras, Sí. ¿no? Sí. So, desde era hasta, bueno, algunos hacían hasta pactos con el diablo, ¿verdad? Hacían pacto con Fausto Vallejo, y ya luego en las constituciones nos ponían unas arrastradas, pero era muy peculiar eso, y era la pugna. Entonces aquí era mucho, nosotros somos cardenistas. Bueno, el comité ejecutivo estatal del PRD con Lupo Hernández, con Armando Hurtado, nos boicoteaban los eventos de Andrés Manuel. Nosotros jóvenes, tu Con papá, tu tío, mi tío liderándolos a ustedes, que yo ya estábamos, sí, pues, estaban muy chavos es que ustedes. Ujú. también mucho militante, mucha gente izquierda, se vino la cuestión López Obradorista por algo coyuntural.
los que no era por la cuestión esa que estamos hablando más electoral, pero acá fue por un aspecto de convicción, de ideales, Sí. y ellos nos empezaron empezamos a caminar todos juntos, ¿no? Sí. Pero había un cardenismo muy, muy fuerte, nadamos contracorriente en esos tiempos, internamente hablando. Ya cuando lo que dices tú se viene el fraude y empezamos a hacer eso, pues ahí coincidimos mucho, ¿no? Sí. Coincidimos mucho con tu tío y empezamos fueron los cimientos de Morena. De Morena, sí, en el plantón de Reforma, como llevaba muchos días, habla Andrés Manuel con el Fisgón y le dice, bueno, pues hay que hacer algo con la gente, ¿no? Y empiezan los círculos de estudio ahí. El Fisgón empieza dando círculos de estudio ahí a la gente que estaba en el plantón, llegaba, se reunía la gente y empezaban a hablar de política. Los círculos de estudios, es cierto. Círculos de estudio empiezan. También Jesús Rodríguez que tuvo gran participación por las puestas en escena, ¿no? Su personaje, hacía personajes de Carlos Salinas de Gortari. Ah, sí. Sí, sí. Pero sí es cierto, con el Fisgón empiezan los círculos de estudio. También ya estuvo aquí Arlene Jabá, Ajá. Compañera. compañera que ella fue presidenta del Consejo Estatal de Morena, la primera. Y nos platicaba un poquito de su historia, cómo allá en el hemiciclo, ¿no? Estos círculos de estudios, pero empiezan ahí, ese es el origen. Dice el Zócalo y luego se empiezan a hacer en cada una de las plazas públicas Correcto. de la ahora CDMX. Ujú. Sí, así se empieza y es la semillita de lo que es ahora el Instituto Nacional de Formación Política, que Andrés Manuel, en el momento en el que gana, ya para el 2018, ya estamos hablando después de que le robaron también en 2012 por un producto de las televisoras Peña Nieto, exactamente lo que tú bien comentabas hace rato, ya fueron ellas las que pusieron al presidente y le roban nuevamente a base de billetazos, ¿te acuerdas? Las tarjetas rosas, las Monex y todo. Entonces, al triunfo ya en el 2018, Andrés Manuel le encarga al Fisgón que continúe con la formación política y que haga un instituto. Y el instituto se funda en agosto del 2018. En agosto del 2018, con presupuesto propio, porque se decide en un Consejo Nacional, en un Congreso Nacional, cuando se gana de Morena, que la mitad de las prerrogativas fuera para el instituto, para esta formación. Eso estaba en el instituto escrito, pero nunca se llevó a cabo, ni No, siquiera el 10%. Es que ya cuando sí fue una gran puga, que ya había dinero de por medio, ¿no? Era mucho dinero. Era mucho dinero y ahora en el nuevo estatuto ya ni aparece que el 50% es para el instituto, ¿eh? Ya lo cambiaron. Porque en realidad nunca se ejerció así. Desgraciadamente nos hemos convertido en un partido electorero. Es lo único que les importa ganar elecciones y la formación política la han relegado. Claro. Y pues también así nació Morena, güey. Le apostamos mucho cuando no recibíamos prerrogativas que estábamos formando el partido a la formación con los jóvenes, ¿no? Sí. Los primeros cursos de formación política fue con los jóvenes, a través de la Secretaría de Jóvenes, con Luisa María Alcalde, actual dirigente nacional. Bueno, la secretaria era Patti Ortiz Couturier. Pero venían ellos de Morenaje, que era como dirigente de Morenaje, Luisa María Alcalde. Juvenil. Y Morenaje, Morena de Jóvenes y Estudiantes. Y como comité que nos tocó estar en el comité con Miguel, con el Comité Ejecutivo Estatal de Morena aquí en Michoacán, con Miguel, con David Soto, con Pepe Avendaño, con Yolanda Guerrero, con la misma Carolina Rangel, que era secretaria de Jóvenes. Hicimos también 2 encuentros locales y 2 nacionales, uno en la Ciudad de México y otro en Guadalajara. Y apostándole a eso. Y por eso es importante estos espacios y recordar la importancia de la formación política, que aunque tuvo estos problemas que ya dijimos cuando se deja el 50%, pues sigue funcionando. Ustedes están haciendo actividades.
Sí, nosotros estamos haciendo actividades importantes para la gente. Decía Gramsci, instrúyanse porque tenemos necesidad de toda su inteligencia. Agítense porque tenemos necesidad de todo su entusiasmo. Pero sobre todo, organícense porque tenemos necesidad de toda su fuerza. Entonces, si no hay formación, pues no hay transformación, no hay organización. La formación es básica, fundamental para que se dé la transformación en un país. Y eso nunca se debe de olvidar. Nunca se debe de olvidar, es fundamental que los jóvenes, como bien decías hace rato, conozcan de dónde venimos, que los jóvenes conozcan todos los planteamientos teóricos que maneja, por ejemplo, el humanismo mexicano, que es el planteamiento teórico del movimiento. Que Andrés Manuel dice, vamos a tener un humanismo mexicano y es importante que la gente conozca de qué trata el humanismo, qué es el humanismo mexicano. Yo les comento a los compañeros que para mí todos los mexicanos deben de saber qué es el humanismo mexicano, para qué es cómo surge, de dónde viene, por qué. Entonces, si no tenemos esa formación, pues va a ser muy difícil que nos mantengamos. Ya viste lo que pasó en Brasil, por ejemplo. Se gana y después gana la derecha. ¿Por qué? Porque les faltó formación política a los brasileños. ¿Qué pasó en Ecuador? Lo mismo. ¿Qué pasó en Argentina? Lo mismo. Entonces llegan los partidos de izquierda, toman el poder, se burocratizan y se olvidan de la formación. Ya la formación Se neoliberaliza. se neoliberalizan, pasa a segundo plano y lo primero es mantenerse en el poder, pero no se dan cuenta que para poder mantenerse en el poder tiene que haber una transformación de las conciencias. Claro, y por eso era importante lo que decíamos de que no se le invite a un joven, una, una joven a participar, nada más porque va a cambiar su estilo de vida. Si ustedes se dan cuenta en las 4 transformaciones de nuestro país, siempre era el dinero. Saquearon a México en la época que estábamos conquistados por los españoles. ¿Sí? Vino un hartazgo social. ¿Sí? Se hizo una independencia. Participó el pueblo. Y le pegó a los oligarcas de siempre. Luego viene la segunda transformación, que es la guerra de reforma entre liberales y conservadores. Y los conservadores querían seguir teniendo sus fueros y privilegios. Nada más traen al emperador Maximiliano. Ya es aprovechando de que había una deuda con Francia y queriéndolo imponer como emperador. De hecho, lo impusieron. Lo impusieron. Se pelea, se da. Llega el dictador Porfirio Díaz, después de la muerte del presidente Juárez. Y este dictador se neoliberaliza, o sea, burguesa. Es donde empieza el capitalismo. Es donde empieza el capitalismo. Ujú. Y viene un descontento social y viene la tercera transformación. Se avanza mucho en lo social, pero decía el presidente de la Nacional en la de Soy López, se va don Porfirio, pero llega doña Porfiria, que es el PRI. Ujú. No hay avance democrático. Viene todo lo que conocemos del priato, como la masacre del 68, lo de los ferrocarrileros 10 años antes. Y llega esta cuarta transformación. Y ese es nuestro reto. Ustedes como Instituto Nacional de Formación Política, pero nosotros como fundadores y que sentimos este proyecto de que no decaiga, que no se vicie. Sí, en el instituto hoy en día los políticos que quieran contender por un puesto público tienen que pasar por ahí. Tomar uno de nuestros cursos, ya sea el curso introductorio, tenemos el curso básico de formación política, tenemos el curso intermedio y tenemos el curso avanzado. Entonces, se ha visto que ha llegado gente pues innombrable, ¿no? Que no conoce ni los principios, ni el programa de Morena. Yo tengo una anécdota y la voy a contar. Aprovecha ahorita que estamos en confianza. Pues se va a enojar gente del poder ahorita en nuestro gobierno, pues, pero ni modo. Sí, cierto, tienes razón. Para poder ser candidatos en Morena,
necesitas tener tus constancias. Así es. Entonces, cuando empieza esta reforma empezó en el 21, si mal no recuerdo. Y es más, viene hasta en los requisitos y cuando sacan la convocatoria, Es correcto. ¿no? Y cuando eso, pues todo el mundo asistía a los cursos de formación, ¿no? Entonces empoderan mucho. Y veías a muchos que querían ser candidatos porque el neoliberalismo, para quitarlo de las haciendas públicas, es muy difícil. Ujú. Apenas llevamos 7 años de transformación a nivel nacional y 4 en Michoacán, ¿no? Es correcto. Entonces, llega un personaje ahí que es secretario de Finanzas. Quería ser candidato a Morelia. En el 21, ni renunció ni nada, pero él quería ser. Y como le pedían como ellos están acostumbrados a que la cúpula les diga, tú vas a hacer, y tienen un padrino allá arriba, ellos le llaman, ¿y qué vas a hacer? Pues sí, qué bueno que quieras aspirar, pero pues tienes que ir A tus a los cursos. cursos. No, pero no iba, no iba. No. Mandaba a uno de ahí, A que que les era tomara en su su lugar. director de área, sí, a su lugar. Le daban chance, pero sí es cierto. Sí. Pues si no se va ahí nomás para un requisito, se va ahí para formarse, para que entiendan un poquito lo que es nuestro movimiento y lo que es el humanismo mexicano y lo más importante, lo que representamos Claro. y lo que se debe representar en un gobierno, ¿no? Sí, porque si no, pues de por sí la gente está enojada, está molesta, porque hay mucho advenedizo, ¿no? Dentro del partido ya. Y luego ni siquiera conocer los principios o los estatutos, el programa de Morena, pues ya es el colmo. O sea, te vienes acá y está bien, o sea, recibimos, pero pues fórmate en la fila, ¿no? Te toca hasta la cola. Hay muchos antes que tú, antes de llegar a ocupar un puesto público. Y prepárate. Conoce lo que es Morena, lo que es el Movimiento de Regeneración Nacional. Y lo que es, ya hablamos yo creo que es fundamental esta cuarta transformación, ya hablamos de lo que hizo el presidente Andrés Manuel cuando era jefe de gobierno, cómo empezó, porque sí, ahí Fox salía diciendo que no, que era tirar el dinero, Ujú. ¿no? Sí, así es. Que era endeudar al país. Bueno, los segundos pisos que según superendeudado en la CMX era la guerra sucia del 2006. Y es eso, o sea, bueno, hubo gobiernos hasta de izquierda que se decía, pasados de verdad, que no hicieron nada, ni en infraestructura, ni en formación, ni en cuestión, bueno, el de Lázaro un poquito mejor en cuestión social. Sí, a este de Alfredo lo quiero sacar de ese costal y no es por que le esté haciendo la barba o que ni chamba tengo en el gobierno del estado. Ya platicé en un anterior que un día hasta me fui allí ya con el trajito a decir que ya pensé que me iban a dar hueso, pero ni huesito tengo para roer, para que no se malentienda. Pero sí lo saco del costal porque creo que el gobernador entiende lo que es la transformación, sí, y lo que está haciendo en infraestructura, por ejemplo. Es mucho, que adolecía mucho nuestro estado y Morelia de eso. No hacían nada, o sea, en lo social un poquito el de Lázaro, pero los demás, nada, muy nada. Yo que soy moreliano, pues nunca había visto así tanto avance en infraestructura como ahora con Alfredo, ¿eh? Lo que sea de cada quien, hay gente que no le gusta, pero yo estoy muy contento Sí, con lo que estoy viendo, lo que está haciendo. Hay cuestiones claroscuros, como en todos los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, Antonio Soto, ¿qué tiene que estar haciendo en Morena? fíjate que, y ahorita que nombras a Toño, este, sí, pero por su boca muere el pez. Hoy. Y aparte, él es un buen ejemplo, no es por hacer grilla, pero él es un buen ejemplo de lo que se representa y de lo que no. Mira, vamos a tratar a gobiernos de pasados, de izquierda, entre comillas. El antropólogo Lázaro Cárdenas Batel. Mm. No voy a mencionar a Alfredo porque digo no está en ese costal, no lo quiero meter en ese costal porque no. El de Leonel Godoy Después sigue Leonel, sí. y el de Silvano.
Silvano. Que hay una intermediación ahí entre Entre del PRI y Vallejo, Vallejo. pero los que según fueron Claro. a izquierda, según. Y eso que ya cuando llega Silvano ya había Morena y no era muy representativo de la izquierda, ya tenían un acuerdo ahí con Peña Nieto, ¿no? Sí. Pero vamos a poner estos 4, ¿sí? Pues Lázaro Cárdenas Batel intentó, venía esa euforia de la democracia, ¿no? Te platico una anécdota de Sí, Lázaro adelante. que me platicó mi papá, Ajá. que se lo dijo él, ¿eh? Ujú. Él no quería ser gobernador. Él no quería ser gobernador. Lo impuso doña Amalia. Doña Amalia le dijo, tú tienes que ser ¿Su abuelita? gobernador, su abuelita. Y él no, pero a mí no me gusta la política. No, tú tienes que ser, yo soy bongocero, decía. Le decían el niño del tambor, el de los niño del timbales. tambor. Entonces, de entrada, Lázaro, pues no quería, ¿no? Finalmente lo pusieron y un día mi papá, ese mismo día que le platicó eso, le dijo, bueno, pues tu papá tenía aquí audiencia con la gente hasta las 12, 1 de la mañana y le dijo, no, Che, yo trabajo de 9 a 3 de la tarde nada más. Y después de las Bien 3 desde ese me tiempo. voy a comer y me voy a ensayar. Fíjate nomás, el nieto del general Cárdenas Sí, diciendo eso. pero De izquierda. pero fíjate, fue eso pero hubo avances en desarrollo social, ¿no? Porque ahí se formaron los famosos codecos y el programa de fortalecimiento comunitario. Hubo avances en alfabetización, que los medios criticaban mucho la cuestión de los cubanos que venían a ayudar. Hubo más gente concientizada políticamente. Sí, pero mucho priismo todavía porque era el primer cambio. Turismo reciclado. Luego llega Leonel Godoy Rangel, el doctor, y hubo una cuestión, pues él venía de formación, aunque también de propia poquito formación de izquierda, hubo las dependencias, eso sí, yo creo, acierto y error, acierto, que sí incluyera más gente de izquierda o que venía del PRD, el error de que las empoderara como corrientes, porque en el PRD pesaban mucho las corrientes. Y luego vino esta cuestión financiera, la pelea con el espurio Calderón, esta cuestión financiera y de inseguridad que generó que fuera, pero le apostó a la Universidad Michoacana, le apostó a un poquito más a la educación. Lo de desarrollo social vino un poquito para abajo, ya no era ese programa de fortalecimiento comunitario, ya era una cuestión de vender tinacos y láminas. Pero llega Silvano, nada, No. cero, que podemos decir de izquierda, pero no. O sea, ya era robadero despoblado. Mira, lo que pasó con Leonel, que luego mucha gente no sabe, que es importante que lo sepan, a Leonel le cerraron la llave desde allá. Fue el único gobernador a nivel nacional que no reconoció a Felipe como presidente. No lo reconoció. ¿Y qué hizo Felipe? Junto con Marcelo Ebrard. Sí, pero digamos fue más radical Leonel. Y lo que hizo Felipe, después de que había dicho que a Michoacán le iba a ir muy bien, por esto, que él era Pero de la michoacano, fregada. y aparte moreliano, pues nos fue muy mal con él. Pésimamente mal. No hizo nada, no pudo hacer nada Leonel, pero no toda la culpa, porque la gente es que no hizo nada, no, bueno, pues, pero pues si no hay recurso federal, ¿cómo trabajo? Oye, ahorita que hablaste de que eres moreliano y que estás satisfecho en esta cuestión del gobernador Alfredo de la infraestructura, una anécdota también que me acuerdo en el 2006. Después de esto que hablamos de Samuel Maldonado, que después vinieron estos gobiernos del PRIAN, pero hubo un cacicazgo muy fuerte casi a mediados de los 90s y los 2000s entre Fausto Vallejo y Chavo Y López. Chavo López. Casi ellos durante 30 años se repartían la Presidencia. presidencia municipal. De repente entró Wilfrido Lázaro del PRI, de repente quiso ser Marco Cortés del PAN y Regresaban. y estaban formando al señor propietario del neoliberalismo actual, el Alfonso Martínez, por vías del PAN, ¿no?
Y bueno, se viene el fraude del 2006. Chavo López era presidente municipal, el gobernador era Lázaro Cárdenas Batel. Y un problema que hemos tenido aquí en lo que es el norte de la ciudad, porque lo agarró la mancha urbana es el tren. Entonces, si vas para hacia salida a Quiroga y por donde es Tres Puentes, pues siempre pasaba el tren y era un caos. Entonces hicieron un puente que dijeron que lo van a demoler porque van a hacer real, un real, Distribuidor. distribuidor vial. No, hombre, ese puente es un puente. No, los medios de desinformación. Me acuerdo aquí, Nacho, ¿cómo se llama el doctor que era de los medios que trabajaba en C Televisión? Ignacio, ¿qué? Martínez, Der Velázquez, Armando Saavedra, Carlos Monge. Todos estos, porque estaban muy bien por esto, todos estos periodistas del neoliberalismo, ¿cómo celebraron ese puente? Vamos hacia la modernidad, Sí. decían. Vamos hacia la modernidad. Por un puente que nunca se había visto eso en Morelia. Increíble. Y ahora que estás viendo distribuidores viales, no, tan mal, los critican. Bueno, si pasó un escarabajito ahí, lo atropellaste, ya está mal. Sí, así es. Bueno, sabemos que la narrativa de la derecha es todo está mal y todo es de miedo, ¿no? En inseguridad estamos fatal, no hemos mejorado nada, económicamente recuerdas que iban a decir, que decían que la gasolina se iba a ir a 28 pesos y el dólar a 30 pesos, 36, decía Loret de Mola. Entonces su narrativa pues no cambia, ¿no? Los hechos les dan en las narices, pero aún así siguen Con la mentira. siguen con la mentira. Y ese es algo que nosotros tenemos que trabajar desde el partido y hacer una contranarrativa de lo que ellos están haciendo, porque hay gente que se la cree, todavía hay gente que se la cree. Lo único que tenemos nosotros son estos espacios, la mañanera, pues algunos como el Chapucero, los periodistas, pero no alcanzan. Siento Los que expulsados también hay uno que pone con el fútbol y las la cuestiones política. sociales Ujú. y hace muy buenos comparativos. Sí, hay honrosas excepciones. Pero falta, Julio, falta mucho, porque ¿cómo maneja Trump, por ejemplo, todo lo que es la cuestión mediática y cómo le ha ayudado? Entonces, los medios ahorita alternativos, tenemos que aprovecharlos. Y siento que no los estamos aprovechando como debe de ser. Nos falta. La gente debe de compartir todo lo que está haciendo el gobierno. Cada Perderse la militante, mañana. cada simpatizante de Morena tiene que hacerlo. 10 veces compartirlo. Nos falta mucho, nos falta que la gente asista más a los encuentros de formación política. Nosotros iniciamos una escuela aquí que se llama Escuela Enrique Dussel, de formación Para política. ir cerrando, Mm. ¿no? Platícanos más de esa escuela que ya están haciendo. Vi que estaban haciendo actividades también como Instituto Nacional de Formación. Sí, Aquí en Michoacán. la escuela la iniciamos el año pasado, pero se suspendió porque empezaron a remodelar ahí. Sí sabes, ¿no? Que remodelaron ahí la comisión, las instalaciones de Morena, pero queremos retomarla. Yo platicaba con Leticia Valenzuela, que es nuestra secretaria de Formación Política, que es importante que retomemos la escuela. Enrique Dussel, porque si no profundizamos la revolución de las conciencias, esto puede acabar mal, ¿eh? Y no es que yo suene pesimista ni mala onda, pero nos puede alcanzar para 2 o 3, pero después de eso, si no hay una revolución de las conciencias, si no profundizamos, pues vamos a acabar como Brasil o como Argentina, para regresar a la derecha. Y poner nuestro granito de arena. Si estás en una cuestión de la función pública, si eres servidor público, predicar con el ejemplo, llevar una verdadera austeridad, no simular, trabajar por el proyecto transformador,
que no nada más es electoral. Y trabajar a puertas abiertas, eso Por es eso, importante, sí. porque hay compañeros que ya les dan un carguito y ya no te contestan el teléfono. ¿Quiénes son? Sí, nos dice aquí, se puede decir. ¿Quiénes? Porque nos van a estar viendo, contesten, por favor. Y no, o sea, hay que trabajar a puertas abiertas con la gente, con el pueblo. Uno entiende como militante y fundador, yo soy fundador de que a veces hay, pero te regreso la llamada, te regreso el mensaje, en qué te puedo ayudar, porque somos equipo, somos compañeros de partido. Es que eso no es alejarte, no es alejar. Por eso es importante recordar de dónde venimos, lo que representamos. Y eso es lo que representa un servidor público de la Cuarta Transformación, de puertas abiertas, cercano a la gente o al sector que se está representando. No se diga un representante popular, con más razón, o una representante popular, con más razón. Claro, y sí y eso es poner el granito de arena. Y eso es porque la gente sí distingue. La gente te está Tú has viendo. estado en territorio Ujú, y tú sabes que sí distingue. Tú ahorita hablabas por eso de este personaje que dijiste, Toño Soto. ujú. Representa eso, porque fue formado muy pragmáticamente en el silvanismo. Ahí fue su consolidación. Y son de los que pueden actuar así. Así, Es un ejemplo, pero sí es así. así actúa, de hecho, yo lo conozco. Así es así, o sea, si representas algo, sí, te saludan y hasta te dan el abrazo y eres de su, ¿no? Ajá. Pero si no representa, me va a pedir algo. Y no es así. Y eso es lo que hay que cambiar. Así Hay es. que cambiar porque la gente nos está viendo, los está viendo a todos. Y si no van a decir, son iguales. Y pues este programa nosotros no somos así. Nosotros no No somos. somos así, entonces tenemos que ser congruentes con lo que son los principios de Morena. Así es. Tenemos que hacer territorio, aunque yo sea diputado, aunque yo sea senador, aunque yo sea lo que sea dentro de la estructura entonces pública. Se tiene que seguir con el pueblo, de la mano del pueblo siempre. Eso es lo que yo pienso. Hoy nos tenemos que retirar. Hay un gran reto. Y es una labor loable que es lo que están haciendo ustedes, tú, el mismo profesor Rivas, compañeros y compañeras que le apuestan a la formación, que están poniendo su talento, su tiempo y dedicación a este tema de formación política dentro de Morena, ¿no? Y trascender, pero que se agradece mucho y que eso nos va a permitir que se consolide la transformación porque hay autoridad moral. Y la autoridad moral en estos tiempos y en el noble oficio de la política es difícil. Está escasa. Está escasa. Muchas gracias, Moy. Hombre, Digo, pues, se nos fue el tiempo, pero pronto, rapidito. rápido, pero pronto regresaremos con una segunda tanda. Claro, nada más cerrar diciéndole a la gente que nos sigue, que te sigue, Julio, que se meta a la página del INFP. Ahí hay constantemente cursos de ética, cursos de formación municipal para la gente que quiera ser presidente municipal. Hay cursos de históricos sobre las 3 transformaciones antes de la 4ª transformación, etcétera, etcétera. Tenemos cursos de Armando Bata, de Enrique Dussel. Entonces, que ahí pueden meterse. Claro. Y no nomás nos siguen a través de la canal de Morena Michoacán. Dirigente Jesús, por favor, Mireya, que también es una gran formadora, secretaria de mujeres, Leti, que es la de formación política, Rigo, que es el de finanzas. No debemos dejar en saco roto, porque hablaste de los canales. Hay un canal de Telegram, del Instituto Nacional de Formación Política también, pero que las actividades nomás se hacen en la CDMX. Y aquí el compañero Moisés, el profe Rivas, trae muy buenas ideas para seguir haciendo la escuela, para seguir haciendo actividades. Lo que falta es apoyo. Vamos a apoyarlos. Vamos a estar insistiendo con eso. Muy bien. ¿Sí? Gracias. Gracias a ti, Julio, por la invitación y estamos a la orden, ya sabes. Muchas gracias. Nos necesites, aquí estamos. Hombre, es un placer tener a gente como ustedes aquí en su programa. Nosotros no somos así.
queda más que claro. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, amigos, amigas. Esto es una revolución. Está aquí en las lonas. Se dice, no se trata de nosotros, se trata de los demás. De que por el bien de todos, primero los pobres. Estamos viviendo una revolución pacífica en nuestro país. Dice, para todos, todo. Para nosotros, nada.